Aunque duela profesionalmente hablando, tu programa de salud semanal te da la bienvenida. Vamos hoy, como siempre, a llevar un contenido de salud a cada uno de los hogares dominicanos para que tú puedas tener información de voz especializada. Y es que llama la atención que con frecuencia a nuestra consulta de otorrinolaringología llegan muchos pacientes porque tienen ruido en el oído. Si has escuchado bien, esa sensación de un tac-tac o un zumbido este ruido que puede tener diferentes características, tanto porque puede ser de muy alto volumen, o sea, como que se perciba mucho, o que se perciba poco, pero que no se quite. Tanto porque el paciente puede referir que lo percibe durante todo el día o porque refiere usualmente que cuando hay silencio es que aparece. Inicialmente, cuando percibes ese ruido, vamos a llamarlo acúfenos y vamos a decir que el origen es incierto, no sabemos de qué se trata. Pero lo más importante es la evaluación. Si eres un paciente diabético, hipertenso o tienes alguna enfermedad sistémica, debes saber que muchas de estas enfermedades sistémicas, sobre todo la diabetes o la hipertensión arterial, suelen provocar este signo o este síntoma como una alerta de que algo mal está pasando. Usualmente, cuando la presión arterial suele estar sobre los niveles adecuados o suele estar alta, suele el paciente referir que tiene ruidos en el oído. También refiere que se escucha como un pálpito, como si se escuchara su propio corazón dentro del oído o como si se pudiera escuchar, sentir el oído tapado. Esto puede estar asociado a esta alteración. En el caso de los pacientes diabéticos, sabemos que muchas veces hay daño de la microvasculatura o de esos vasos sanguíneos que son muy pequeños y que están en esa porción del oído interno y que este daño por cambios en la glicemia o en el azúcar, cuando esta azúcar ha tenido niveles muy elevados de manera recurrente, y estos cambios pueden percibirse como un ruido en el oído. Pero estas no son las únicas causas para ruido en el oído. Muchas veces ir a una consulta otorrinolaringológica puede ser de solución inmediata para este problema. Y me refiero a que muchas veces este ruido en el oído puede estar causado por situaciones que tengan que ver directamente con el oído. Puede tratarse de situaciones que son de fácil manejo o puede tratarse de situaciones mucho más complejas que ameriten un tratamiento o un seguimiento mucho más prolongado. Sin embargo, dentro de las causas más frecuentes para ese molesto ruido en el oído está el tapón de cera. Sí, es así. Esa cera que usualmente el paciente cree que con el hisopo se ha retirado y que más bien la ha ido empujando o desplazando hacia la profundidad del oído, esa que provocó que haya esa sensación de oído tapado, esa misma puede ser una de las causas principales para que esté presente este zumbido en el oído, el cual mejorará cuando se hace la extracción o el retiro de este tapón de cera. Dentro de estas causas propias del oído también están presentes los traumas acústicos. Y los traumas acústicos no son más que la exposición que ha tenido el paciente a un ruido muy elevado de manera persistente durante mucho tiempo. Hay casos en donde el paciente ha estado expuesto a un ruido único muy intenso, por ejemplo, una explosión, y puede tener un trauma acústico y puede tener el ruido secundario a eso. Pero hay otros casos en donde este ruido es persistente y es a un volumen más o menos moderado, pero está presente durante mucho tiempo y provoca el daño. Y luego se ve en unos años después cuando el paciente percibe este ruido. Es muy frecuente verlo en pacientes
que trabajan en zonas francas, en fábricas, que trabajan en construcciones, por ejemplo, que trabajan mucho con materiales que suenan, que hacen ruido y no utilizan protección auditiva. Al no utilizar protección auditiva y tener esta exposición frecuente, pudiera aparecer entonces como consecuencia en el futuro un daño a nivel de ciertas células en el oído que se traduce en este ruido que se conoce como tinnitus. También pudiera ser la causa del ruido una infección de oído, que puede ser una infección en las diferentes porciones del oído, siendo muy frecuente después de una gripe, un catarro común o un proceso viral que aparezca acumulación de secreciones o moco detrás de la membrana timpánica y que esta otitis media aguda o una otitis media serosa, como también pudiera ocurrir, provoque esta sensación de oído tapado y de ruido. Pudiera ser otro caso, en el caso de los ruidos, una asociación con vértigo. No todos los vértigos cursan con ruido en el oído. La mayoría de los vértigos, como los famosos vértigos de Meniere, que son los muy conocidos o muy hablados por la comunidad popularmente, estos suelen estar relacionados con oído tapado, con sensación de movimiento y con ruido en el oído. Si presentas ruido en el oído, si presentas una condición de sensación de oído tapado, disminución auditiva y este ruido que puede llegar a ser incapacitante, debes visitar un otorrinolaringólogo para una evaluación correcta y completa y poder valorar de qué se trata el problema. Y esto debe ser así, porque no solo estas son las causas para que ocurra ruido en el oído. Tal vez no sabías, pero incluso hay tumores que son capaces de manifestarse solo como un ruido en el oído. Tumores que tienen que ver propiamente con estas estructuras a nivel del área auditiva. Entonces, si presentas ruido en el oído, es importante que seas evaluado por un otorrinolaringólogo. Si hay un descontrol en tus enfermedades de base, como una anemia muy severa, sobre todo anemia aguda, en donde has tenido una pérdida de sangre muy importante, puede aparecer el ruido. Repito, cuando hay procesos en donde ha aumentado de manera importante la presión arterial, puede haber ruido. Con cambios frecuentes en esa glicemia, con esa subida que puede ocurrir en los pacientes diabéticos, puede haber cambio en la vascularización y puede haber ruido, pero también propios ruidos en el oído por causas óticas. Muchas veces nuestros pacientes tienen otros problemas de salud, sobre todo problemas emocionales, problemas de salud mental, y la primera manifestación que tienen es el ruido en el oído. Pueden llegar a la consulta con una sensación de que se están aislando porque le molesta el ruido, que quieren estar solos, que no quieren conversar, que prefieren no percibir las conversaciones, que prefieren estar en ambientes alejados y van cambiando su fase a una fase triste, solitaria, a un llanto fácil. Es importante que identifiques si tú o un miembro de la familia tiene estas características, pues probablemente este ruido esté relacionado no con un tema auditivo, sino con un trastorno emocional que puede estar en debut, ya sea digamos, una depresión o una crisis de ansiedad u otro. Si conoces a algún paciente que presente ruido en el oído o si tú presentas ruido en el oído, una evaluación correcta es lo ideal. Visita un otorrinolaringólogo. Y a propósito de un caso ocurrido esta semana en donde nuestra población dominicana se vio consternada por una noticia impactante y tocó familias directamente en la zona de Naco, en donde un presunto paciente psiquiátrico agredió a varias personas y
A través de esta agresión hubo un fallecimiento de una señora de 70 años, pues presuntamente él mismo estaba atravesando una situación en donde tenía un brote de su enfermedad psiquiátrica. Tenemos como invitado al doctor Edison Rodríguez, quien nos informará, nos ayudará a entender un poquito acerca de este caso y de otros casos que han ocurrido tal vez no solo este año, sino en años anteriores en relación a procesos psiquiátricos. Cada día vemos como con mayor impacto la salud mental en nuestro país se ve deteriorada y es un reflejo social que nos impacta a todos. El doctor es médico psiquiatra, especialista en enfermedad mental infanto-juvenil. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes. Qué bueno que está aquí, doctor, y es que sabemos que ya nos toca de manera muy cercana en todas las esferas de los ámbitos sociales, estos casos que se están dando cada vez con mayor frecuencia. De repente, el año pasado veíamos agresiones, por ejemplo, con un limpiavidrio que tenía algún trastorno, con un paciente de calle, etcétera. Y yo sé que impactó mucho a la sociedad ver que un paciente o un probable paciente, no tenemos los datos concretos hasta el momento de que así sea, que probablemente tenía los medios para el consumo de las medicaciones, etcétera, que pudo haber pasado como para que desencadenara un episodio en donde presuntamente, según señalan los vecinos, tuviera este brote tocando puerta por puerta y agrediendo a los miembros de los diferentes apartamentos en diferentes pisos. Sí, doctora, hay algunas reflexiones que emanan de lo sucedido. En primer lugar, la reflexión, para mí la más importante, es que las situaciones que se derivan de la salud mental y los problemas de salud mental tocan todos los estratos sociales. O sea, eso es de interés para todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, educativo, cultural, etcétera, etcétera. Todos nos vemos afectados por las condiciones de salud mental propias y de aquellos que nos rodean. Por ejemplo, esta situación que sucedió en la que una familia tenía esta situación de un joven con una condición aparente, crónica, eh, y que afectó e impactó a tantas demás familias. Otra de las reflexiones es precisamente que independientemente del acceso que tengan las personas a los medicamentos y a los tratamientos, pueden ocurrir situaciones derivadas de problemas de salud mental. Es importante que la población general sepa que no todo es prevenible. En diferentes ramas de la medicina, no todos los desenlaces son prevenibles. Tenemos que tener mucho respeto hacia aquellas personas que resultaron heridas e incluso también debemos tener cierta cautela antes de sacar conclusiones y hacer recomendaciones de manera superficial con relación a la persona que cometió los hechos. Porque todavía no tenemos informes oficiales y no tenemos sobre todo, y muy importante, la evaluación del estado mental del individuo. Porque independientemente de que ese individuo tenga el diagnóstico de esquizofrenia, puede o no haberse encontrado en medio de un brote psicótico al momento de cometer los hechos que se le atribuyen. Doctor, siendo y enfocándonos un poquito a este caso, ya hablaremos de otros casos. En este caso, pudiera ser un paciente con un diagnóstico establecido y que de repente no esté controlado desde el punto de vista medicamentoso porque no tenga la supervisión o porque decidió dejar el tratamiento o porque sencillamente dentro de la propia esfera pudo haber debutado con otra patología psiquiátrica. Los casos que usted plantea pueden ser viables. Sobre todo, una de las informaciones que se ofreció a través de redes sociales es que recientemente en la familia hubo el fallecimiento de una persona. No recuerdo con exactitud si fue la madre del joven o si fue la abuela del joven. Pero este tipo de estresores pueden exacerbar cuadros que ya existen o pueden producir cuadros nuevos. También el abandono del tratamiento, como usted lo mencionaba, podría ser
responsable de que la sintomatología también se haya presentado, pero primero tenemos que saber si él se encontraba o no en un estado mental alterado al momento de realizar las acciones. Eso es sumamente importante. Doctor, podría, y voy a ser un poco eh, eh, atrevida con el cuestionamiento, pero estos casos fuera del ámbito social podrían ser atribuibles también, por ejemplo, en pacientes que tienen consumo de sustancias. No digo que sea el caso del joven, estoy hablando de forma generalizada en otros casos. Claro, no, eso es una posibilidad que se debe tomar en cuenta y que las autoridades y el personal profesional encargado de la evaluación también debe tomar en cuenta. Porque una de las causas más frecuentes de debut psicótico o de síntomas psicóticos es el consumo de sustancias. Me explico. Podemos tener una persona que presente una sintomatología psicótica específicamente por el uso de la sustancia, o podemos tener una persona también que inicie su enfermedad esquizofrénica por el consumo de sustancias. Muy bien, entiendo, doctor. Yo sé que toda nuestra población y todos nosotros estamos alarmados y nos vemos en la situación de decir que claramente está establecido que no hay un patrón para el riesgo de estas enfermedades. Sin embargo, doctor, a manera general, ¿cuáles son los factores que usted podría decir o según su experiencia que determinan la mayor posibilidad de inestabilidad emocional? Porque todos creemos que estamos bien porque controlamos los diferentes factores estresantes, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos estar controlando estos factores? ¿Cómo podemos, doctor, identificar nosotros como sociedad, como individuo, que nuestro familiar o que nosotros estamos en la línea del borde y que necesitamos ayuda? Es una pregunta bien compleja. Eh, en el caso específico de la esquizofrenia, el principal factor de riesgo para padecer de dicha enfermedad es la carga genética, es tener familiares que tengan la condición, porque la heredabilidad asociada a los trastornos psicóticos es bastante alta. A diferencia, por ejemplo, de otros trastornos de salud mental como la depresión o la ansiedad, que los factores externos o medioambientales tienen un peso muy grande. Ahora bien, la segunda parte de esa pregunta, que habla sobre la manera de prevenir o de identificar de manera precoz cuando un familiar que puede o no tener una enfermedad mental diagnosticada se ve en riesgo de cometer este tipo de hechos, o otro tipo que son de autoinfligirse daño a sí mismo. Hay dos factores en particular que son muy importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos es la irritabilidad persistente y otro el aislamiento. Obviamente, para uno determinar la intensidad de estos síntomas, debe tomar en cuenta cuál es el patrón normal de ese individuo. Una persona que no desarrolla una inserción social muy grande o muy extensa y que mantiene un nivel de aislamiento más o menos regular, no llama la atención. Ahora bien, una persona, un individuo, un adolescente, incluso un niño, que normalmente tiene múltiples fuentes de interacción social, que no tiene problemas de inserción social y de manera aguda o de manera sostenida se presenta aislado e en negación a participar de ambientes que normalmente le parecen atractivos o placenteros. Y si eso se asocia a irritabilidad, entonces tenemos que tener ojo ahí y tenemos que buscar la asistencia profesional. Bien, doctor. Por hoy yo creo que en relación al hecho ocurrido recientemente hemos tenido de su parte una información muy interesante y me gustaría no perder la oportunidad de que usted, bajo su consideración, nos dé a manera general una recomendación de salud mental a nuestra población y a nuestros distinguidos, digamos, dirigentes, a nuestra gobernación, a quienes nos dirigen en relación a un llamado de atención, a ser más
preventivos, a prestar un poco más de atención a la salud mental en nuestro país, yo creo que cada día hay mayor grito de ayuda por parte de los pacientes, de las familias, y yo creo que hay una necesidad urgente, no solo de centros, sino de mayor capacitación, de mayores especialistas y de mayores áreas que se puedan dedicar al cuidado oportuno, al diagnóstico adecuado, al manejo de las patologías. ¿Qué recomendación Claro que tienes, sí, doctor? claro que sí. A nivel país, a nivel de política pública, a las autoridades continuar apoyando no solamente la formación de del personal profesional, identificar las escuelas de psiquiatría del país, valorar de qué manera se puede ayudar a solidificarlas, ampliarlas, qué necesitan para poder formar profesionales más sólidos y más profesionales, porque tenemos un déficit de psiquiatras enorme, y continuar el desarrollo de los programas de unidades de intervención en crisis. Nosotros debemos contar con una unidad de intervención en crisis psiquiátricas en cada hospital de tercer nivel del país. Y eso es algo que no se cumple hoy en día. Entonces tenemos que trabajar para lograr eso. A los individuos, la recomendación, no hay una forma de hacer una recomendación general a todas las personas, pero si hay algo que a mí me gustaría compartir con ustedes el día de hoy y que atañe sobre todo a la juventud, es hacer todo el esfuerzo posible, padres, por retrasar el acceso de sus hijos a dispositivos electrónicos y redes sociales. Traten de mantenerlos y estructurarles una vida funcional en el mundo real, porque estamos y la pandemia nos arrojó y arrojó a los jóvenes a una virtualidad que no está favoreciendo su estructuración como personas, ni su desarrollo de tolerancia a la frustración. Todo lo contrario, está causando bastantes estragos en la infancia y la adolescencia. Y como individuos, tratar de mantener relaciones interpersonales funcionales y reforzar la vida en comunidad. Nosotros hemos ido atomizando la vida y ya, por ejemplo, vivimos en edificios y muchas veces ni siquiera conocemos quiénes son nuestros vecinos. Es correcto. Doctor, ¿cómo podemos tener acceso a sus servicios? ¿Dónde podemos localizarlo? Sí, a nivel público, yo estoy en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, atendiendo los chicos con autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Y a nivel privado pueden encontrarme en consultorios psicoterapéuticos en Manuel y en Centro Integral Lotus. Ambos se pueden encontrar a través de redes sociales. ¿Estas redes sociales son así tal cual el nombre? Sí. Muy bien, doctor. ¿Nos puede dejar un número de teléfono donde podamos comunicarnos? Prometemos no ser muy insistentes y no ponerlo ahí a reventar. Sí, sí, pueden contactarme a través de WhatsApp al 809-898-2585. Doctor, muy agradecida por su participación con nosotros en nuestro programa, sobre todo en un momento de crisis como el que estamos atravesando, lamentando muchísimo y llevando nuestra sincera condolencia a todas las familias que fueron afectadas y más directamente también a la familia de este joven que sabemos que están bajo una situación que también requerirá bastante apoyo y ayuda porque entendemos que no ha de ser fácil. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, doctor. Gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros una vez más en este Aunque Duela profesionalmente hablando. Recuerda no automedicarte, no tomar decisiones médicas por sí mismo sin una recomendación especializada. Visita a tu médico. Si presentas síntomas, tú o algún familiar que tenga sospecha de que son síntomas que pueden ser síntomas emocionales, psicológicos o psiquiátricos, busca ayuda a tiempo. El impacto social con las enfermedades psiquiátricas nos hace ver que cada día necesitamos más ayuda. No creas que puedes solo. Tienes que buscar ayuda y hay personal para eso. Recuerda que si hay un problema auditivo, el otorrinolaringólogo es el apropiado para ti. Aunque duela profesionalmente hablando, se despide hasta la próxima.